muchas gracias por participar en esta sesión de formación, esos 2 días donde pues, vamos a mirar en detalle cómo definir y luego implementar una estrategia de marketing digital. Entonces, intentaré ser práctico, no daros demasiados conceptos, intentaré dar ejemplos también, la mayoría de las veces, y cuando tenéis una duda, yo creo que es mejor que levantéis la mano o toméis la palabra directamente y me hacéis una pregunta en caso de un concepto que no habéis entendido o de cómo lo podéis aplicar en vuestra empresa o algún ejemplo que habéis tenido, ¿vale? Porque hay perfiles diferentes, hay gente que tiene un poquito más de experiencia en marketing, otros menos, entonces es una formación que permite a todos saber cómo definir esta estrategia e implementarla, pero bueno, pues en algunos casos podremos ir un poquito más allá en cada uno de los conceptos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Modo presentación. Vale, ya está, ya la veis. Ok, entonces, a modo de introducción, ¿qué es una estrategia de marketing digital? Empezamos por el principio, ¿no? La definición. Pues básicamente la definición es que una estrategia de marketing digital es un plan de acción en diferentes canales digitales propios o externos para alcanzar objetivos globales de una empresa. ¿Vale? Definición muy amplia. Una estrategia no deja de seguir unos objetivos. Los objetivos, hablamos de objetivos de marketing, pero evidentemente esos objetivos de marketing tienen que estar en línea con los objetivos de la empresa, los objetivos globales. Por eso veremos que en lo que es la definición de la estrategia hay un paso previo que es el de análisis de la situación actual de la empresa, de las prioridades, de los objetivos que tenemos, visión, misión, etcétera, para poder definir una buena estrategia de marketing. Y al final es un plan de acción. Diferentes acciones en canales digitales, canales propios que son pues, nuestra página web, nuestro blog, nuestros canales de redes sociales, canales externos también, pues pueden ser medios, pueden ser blog externos, pueden ser diferentes canales que poseen otras empresas, otras personas y que difunden nuestra información, o canal de publicidad, canal que llamamos los medios pagados, donde como en Google Ads o en las publicidades en redes sociales, Facebook, Instagram, pues básicamente pagamos para que haya un banner, un texto, un vídeo, unas imágenes que hagan publicidad sobre nuestro producto. Al fin y al cabo, es para llevar gente a nuestra página web o a nuestra app ahora y que tenga un determinado comportamiento dentro de esta aplicación, esta página web, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de objetivos globales, es verdad que en el modelo online solemos asociar marketing con publicidad en Google, con banners en revistas, con fotos o vídeos en redes sociales, con newsletter también. Yo cada vez muchas veces que hablo con clientes o que me pregunten, pues el marketing digital se limita a esto, ¿no? ¿De qué hacemos? Vamos a hacer campañas en Google, vamos a escribir contenidos para redes sociales. Pero eso básicamente es más bien publicidad, ¿no? O sea, poner unos vídeos, unos banners de pago para que los clientes lleguen a nuestra página no deja de ser una campaña de publicidad, una campaña de comunicación. Y al fin y al cabo el marketing en este sentido, el marketing digital va mucho más lejos. O sea, es más potente porque nos permite ir más allá, transmitir valores de la empresa,
contar historias, influenciar a la gente también, informar, impactar, también hacer reír a los usuarios. O sea, es toda digamos, una parte fundamental de la comunicación de la empresa, ¿vale? O sea, hay que verlo así. Y hoy en día tienes que estar presente en el mundo online porque si no, ya no existes, ¿vale? No es que hace como 10, 15 años podíamos decir, pues mira, yo no estoy presente en esas redes sociales o no quiero estar o eso no es para nosotros. Ahora ya no, todo el mundo está y entonces es una obligación para las empresas estar presentes también para ir más allá de publicidad y hacer una verdadera comunicación sobre los elementos fundamentales de una empresa. Sabemos que los valores, por ejemplo, que transmitimos son muy importantes hoy en día para los consumidores. Los valores de una empresa, cómo cuida a su personal, lo que está haciendo, su responsabilidad social, su responsabilidad a nivel ecológico. Todo esto son elementos que son muy importantes para un consumidor a la hora de realizar una acción de compras. Por lo tanto, ahí es fundamental de que la empresa entiende que el canal de marketing no es solamente para llegar a vender más, pero para comunicar sobre todos esos elementos que hemos comentado de la empresa. Entonces, canales digital. Bueno, pues, ¿cuál es el plan para canales digitales? Básicamente, nos vamos a basar en contenidos. Es lo que llamamos el inbound marketing. El social selling también está muy relacionado con los contenidos que creamos, contenidos que deben ser de valor y que intentan atraer al usuario. El marketing, hoy en día el marketing digital, primero tiene que ser ágil. ¿Ágil por qué? Pues porque no podemos hacer un plan de marketing a 5 años. De aquí 5 años habrá a lo mejor una nueva plataforma de comunicación y Instagram ya no existe, no se sabe. Por lo tanto, planes a largo plazo no existen. Ya está. Los cortos plazos son ahora muy cortos y en línea con lo que es la filosofía ágil a nivel de programación, también hablamos de agilidad en marketing, donde después, basado en esta estrategia, las grandes líneas de la estrategia que queremos marcar durante el año, vamos a crear unas acciones de 2 semanas, 3 semanas, un mes, donde vamos a implementar una acción, definirla, ver lo que tenemos que testear, implementarla rápidamente y basarnos en los datos. Por eso el análisis de los datos, el tracking que hay en la página web o en el e-commerce o en la aplicación es básico, porque todo se basa en datos, ¿vale? Entonces, agilidad, personalización también, y veremos después cuando hablaremos de target, que ya no hablamos de un segmento en general, pero hablamos de un concepto que es el comprador ideal, el buyer persona, que llamamos. Entonces tenemos que hacer unas estrategias personalizadas para cada uno de ellos, que se basa en contenidos que iremos difundiendo a lo largo del proceso de compra, ¿vale? De cada uno de los usuarios. Entonces, estamos en una tendencia donde intentamos atraer al usuario. En lugar de hacer una publicidad como antes push, que todavía existe, que es publicidad, aquí te pongo algo por delante de tus ojos para atraerte, para venderte. Ahora estamos más en identificar cuál es la necesidad del usuario, cuál es el problema y llegar mucho antes con contenidos adaptados a este usuario. Hay que pensar que hoy en día, cuando una persona nos contacta a través de nuestra página web, rellenando un formulario, llamándonos, escribiéndonos por chat, en general ya ha realizado una parte, se dice que hasta el 70% en el B2B,
ya ha realizado un 70% de consultas online. Ha mirado, ha empezado con su necesidad, ha ido mirando las diferentes opciones, se ha documentado, etc. Cuando llega a nosotros ya viene con unas ideas bastante claras y digamos que ya está más en fase de buscar un proveedor y un precio que de preguntar, ¿vale? Entonces tenemos que llegar mucho antes en nuestra estrategia y eso es un elemento que tenéis que tener en cuenta de cara a la definición de vuestra Eric, estrategia. perdona. Sí, Las diapositivas no avanzan. Deberían ir avanzando, entendemos, ¿no? no, estamos aquí en el plan para canales digitales. ¿Vale? Claro, es que estamos en la primera de todo. Todavía nosotros vemos la primera. Vale. Aquí, Ahora sí. a ver, vale, no avanza para vosotros. A ver, dale, cambia ahora a ver si funciona. Ahora que veis. Ahora no se mueve, pero antes, cuando tú has tocado antes algo, veíamos la misma pantalla, pero se movía. Ahora se mueve, por ejemplo. Y vemos la pantalla igual, o sea, déjalo así. Vale, pero entonces veis exactamente lo mismo con el número 1 y tal, que son las animaciones, ¿no? O sea, veis mi pantalla, Sí. básicamente. Vale, pues el modo presentación no funciona. Esto lo tendremos que estudiar de cara a la presentación de mañana también, porque es una pena. Pero bueno, si así se puede ver, lo puedo intentar hacer un poquito más grande quizás. Vale. Sí, o sea, sí lo vemos exactamente como antes, solo que entiendo que tú tienes otra vista. Sí, Luego ahora. mañana lo miramos por la mañana a ver por qué sale así. Ahora la página principal se ve, ¿no? Las tres fases del proceso. Sí. Vale. Ok, bueno, pues lo siento mucho por esta problemática. Miraremos, es la primera vez que ocurre, miraremos cómo solucionarlo para mañana. Pero bueno, podremos ir avanzando con este formato. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, hemos dicho cuál es el marketing digital, ¿no? En 2021, 2022. ¿De qué se trata? De un marketing digital ágil, personalizado, basado en contenido y en el análisis de datos. Entonces, para crear una estrategia de marketing digital e implementarla, hay tres fases, ¿vale? La primera fase es la fase de análisis, una fase de análisis donde vamos a mirar la visión y la misión de la empresa, los objetivos y las prioridades que tenemos, los recursos disponibles. La cuarta parte es aprender del pasado, ver todo lo que hemos hecho hasta ahora, que serán buenos indicadores, buenos learnings de cara al futuro, analizar el mercado y nuestros competidores, definir nuestros clientes objetivos y al final pues hacer también lo que es un análisis DAFO, ¿vale? Eso es lo que miraremos hoy, la parte de análisis. En base a toda esta información, mañana trabajaremos en lo que es la definición de la estrategia digital con la propuesta de valor de la empresa, la propuesta de valor online, la definición de objetivos, los KPIs para medir la consecución de esos objetivos, los diferentes canales digitales y los recursos que podemos utilizar y finalmente, en una tercera fase, el plan de acción. Acciones concretas para cada canal, con su calendario de ejecución por prioridades, el plan de contenidos y el seguimiento, el análisis de todos los datos y la optimización constante. Entonces, empezamos por la fase 1. La parte de visión y misión. La visión define la ambición de la empresa a largo plazo, qué queremos ser, nos explica los valores y la dirección que queremos dar. Es el primer paso. De ella, de la misión, proviene la misión, los objetivos los objetivos y la estrategia para conseguir esos objetivos. La misión explica cómo vamos a conseguir nuestros objetivos, es más pragmática, puede describir nuestra oferta de servicios,
las necesidades de los clientes, a qué sirven nuestros productos, etc. Aquí sí que puede parecer evidente, pero creo que es un buen paso en el momento que trabajamos la estrategia, y esto siempre hago este paso con mis clientes cuando trabajo una estrategia, es ir a lo fundamental, a lo básico. A ver, esta empresa, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere conseguir a largo plazo? ¿Y cuál es nuestra misión? Porque de ello vendrá o dependerá, digamos, nuestra propuesta de valor y lo que realizaremos a nivel de marketing, ¿vale? Un buen ejemplo de visión y misión es el de Oracle, que ya tiene unos cuantos años, pero la visión es: simplificamos su entorno informático para liberar tiempo, dinero y recursos para invertir en vuestro core business. Esa es la visión de Oracle. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen entregando una suite completa integrada de aplicaciones cloud y plataforma de servicios. Punto. Ya está. Visión y misión. Eso es la base sobre la que tenemos que trabajar. Entonces, a nivel de paso o segundo paso de análisis, tenemos lo que es el conocer los objetivos globales y las prioridades de la empresa, ¿vale? No solamente, aquí ponemos aumentar la facturación, entonces no solamente es aumentar la facturación, que esto en general asociamos marketing con vender más, y es verdad que es el factor, digamos, o el objetivo principal, vender más en nuestro mercado o en nuevos mercados, en este caso nacional o internacional. Pero puede haber otros objetivos, depende de la situación en la cual se encuentra la empresa. Puede ser el de mejorar la imagen de la empresa después de una gran problemática. Cogemos el ejemplo de Volkswagen hace 3 años ahora, 3-4 años, con el problema de los motores diésel, pues ahí había una campaña de marketing para mejorar la imagen de la empresa. La fidelización de los clientes también puede ser uno de nuestros objetivos, que, bueno, pues esto impacta también las ventas, pero no es donde trabajaremos más a nivel de marketing. Hacer conocer la marca cuando empezamos desde cero o en un nuevo mercado. Ahí tenemos que hacer unas determinadas acciones, tener una estrategia para hacer unas ventas que van, digamos, que son inmediatas, porque tenemos que posicionarnos en este mercado, pero también en paralelo trabajar la estrategia para hacer conocer la marca. Y entonces, en el caso de inversión en recursos, pues hacer una estrategia que tenga esos dos objetivos y, por lo tanto, un presupuesto dividido, digamos. Y bueno, el último paso sería, otro ejemplo, hay más, podría ser el de la internacionalización de una empresa o de una tienda de e-commerce. Evidentemente, una tienda, estando online, tiene acceso a todos los mercados y todo el mundo en principio podría comprar, pero es muy diferente tener una tienda y hacer campañas de captación directa en un país como Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Ahí se necesita saber cómo vamos a penetrar este mercado. Entonces, el tercer paso de este análisis es de qué recursos disponemos para alcanzar nuestros objetivos. En primer lugar, los recursos económicos. Para invertir en comunicación, en creación y promoción de contenido, en publicidad, en página web, en app dedicada o en microsite, etcétera, landing page. Hay muchas posibilidades. Pero los recursos económicos se tienen que tener en cuenta. ¿Cómo se calculan los recursos necesarios para invertir? Eso lo veremos después en la modelización de algunas campañas. Hay modelización de campañas de publicidad que son sencillas de realizar. Evidentemente es una modelización y se basa en unas hipótesis, y otras acciones que son más difíciles, porque la creación de contenido, como decíamos, y el atraer clientes a nuestra página web, pues a corto plazo no sabemos bien
si nos va a dar unos resultados o no. Entonces, esos recursos económicos también marcarán nuestras prioridades y nuestras acciones. Hay algunas empresas que disponen de un presupuesto elevado de marketing para captar clientes ya, y por lo tanto, pues ahí podremos invertir mucho en publicidad y en intentar ya en primer lugar tener una visión top line y vender. Y otras que acaban de empezar, que son muy pequeñas, que no tienen recursos, que no tienen fondos detrás o capital para poder invertir y que necesitan ir poco a poco, con muy pocas inversiones, intentando la mayoría de las veces en redes sociales, hacerse conocer, hacer el buzz, hacer cosas que sean virales y poco a poco penetrar en el mercado. Por lo tanto, los recursos económicos de los cuales disponemos y disponeremos en los próximos meses son un elemento súper importante a la hora de definir nuestra estrategia. El segundo elemento son los recursos en personal. Y aquí hay dos elementos: el número de personas que tenemos a disposición y el tiempo que pueden dedicar a acciones de marketing, y en segundo lugar el nivel de conocimiento, porque si pasamos la responsabilidad de crear campañas de Google Ads o de hacer una analítica web a una persona que tiene un conocimiento reducido, bueno, pues habrá mucho tiempo invertido y probablemente no los mejores resultados. Entonces hay que tener esto en cuenta para después poder, dentro de nuestro plan de acción, ver si tenemos que contratar a gente o alguien externo para ayudarnos en esta estrategia, que esto también tiene un coste económico después. Yo he visto muchos ejemplos, y yo mismo en diferentes empresas donde he trabajado, solemos pasarnos de ambición. O sea, en nuestra estrategia de marketing vamos a hacer una newsletter, vamos a hacer un blog, vamos a hacer vídeos para YouTube, vamos a hacer alguna comunicación en LinkedIn, etcétera. Y al fin y al cabo, todo coge mucho más tiempo de lo que tenemos previsto. Hacemos una entrada de blog, 2, 3, las 3, 4 primeras durante 2 meses, después va bajando, después los recursos están asignados a otras prioridades y esto al final no se sigue. Y dentro del marketing lo que es realmente importante es la consistencia. Cuando hacemos un marketing de contenido, evidentemente, si la dirección está mal, pues no vamos a estar constantemente realizar las cosas que no funcionan y por lo tanto la importancia del tracking. Pero hay que pensar en acciones que son a medio o largo plazo y hay que ser consistente en ello. Si nos queremos posicionar bien en orgánico, es decir, en la primera página de los resultados de Google para una búsqueda con una palabra clave, pues tenemos que crear contenido y promocionar este contenido y mejorar este contenido y crear diferentes tipos de contenidos que pueden estar relacionados con este primero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mucho tiempo invertido y siempre mucho más tiempo de lo que pensemos que necesitamos inicialmente. Entonces, clave, evaluar correctamente los recursos influye totalmente en la estrategia a aplicar y en los resultados. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Próximo paso, aprender del pasado. Analizar la estrategia y las acciones anteriores para afinar la nueva estrategia, evitar errores y entender el comportamiento del usuario. Evidentemente, tomando en cuenta de que ya había unas acciones de comunicación o mejor, una estrategia ya establecida y que hemos puesto en marcha. Hay muchísimos ejemplos donde cuando pregunto por la estrategia anterior, pues no había gran cosa, pues hacíamos un poco de publicidad, un poquito de contenido, un poquito, bueno, y si la empresa acaba de ser creada o tiene muy poquito tiempo, pues ahí hay que crear todo desde cero, ¿vale? Pero este paso, si vosotros en vuestra empresa tenéis un pasado, tenéis datos, tenéis elementos, pues ahí hay que trabajarlo bien, analizarlo bien. Analizarlo en web con, bueno, lo que pasa en la web,
con Google Analytics, por ejemplo, o hay otros programas, pero Google Analytics es el más conocido, pues saber el tráfico a la página web, desde qué canal, qué porcentaje de rebote hay, cuáles son las conversiones, las audiencias, etc. Ahí hay muchos datos. También esta fase de analítica, en esta fase podremos ver si la página web está bien traqueada, o sea, si el Analytics nos da la información que queremos de la página web o está mal configurada. ¿Vale? Analizar también cuál es nuestro posicionamiento orgánico actual, dónde estamos para un keyword que es importante para nosotros. Un keyword es una palabra clave, ¿no? Pues las palabras claves, volveremos a tener la definición, o tendremos la definición después, pero básicamente la palabra clave es lo que nos llevaría, lo que nos interesa para llevar a nuestra página de contenido informativo o contenido comercial, ¿vale? Pero básicamente saber para esta palabra clave dónde estamos, en primera página o en la página 27 de Google. Hay que saber que el 96% de las visitas se hace, o sea, de las búsquedas, perdón, se realiza con Google en España y que casi el 100% de los clics se realizan en la primera página de los resultados de búsqueda. Primero porque hay la publicidad, arriba de todo, hay los 4 enlaces publicitarios de Google y después hay los 10 enlaces a página web que se posicionen mejor. En los 3 primeros copan el 75% de los clics y los 7 siguientes pues casi el resto, ¿vale? Lo que hay en página 2, en página 3 o 4 ya es como no estar presente, ¿vale? Los usuarios buscan 3, 4, 5 sites donde está la información y punto, ¿vale? Entonces veremos que esto también tiene un impacto a la hora de considerar quién es nuestro competidor online. Puede ser muy diferente de nuestro competidor que imaginemos en el mundo offline. Analizaremos también lo que son los datos de los canales actuales. Si hay newsletter, pues cómo funciona, el porcentaje de apertura de las newsletters, qué tipo de acción hay después, si hay unas compras, unas solicitudes de información, etc. Las campañas publicitarias, si dan resultados o no, cuál es la inversión, cuál es el retorno sobre esta inversión. Miraremos también los resultados en las redes sociales, el número de seguidores que tenemos, la evolución de este número de seguidores, los comentarios recibidos, los reenvíos y tal, lo que llamamos en inglés el engagement. Y finalmente también la auditoría de la web o de la aplicación. Entonces, en caso de que ya existe una presencia online con unas acciones realizadas, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el modelo de negocio y de distribución online. Puede ser diferente del offline. ¿Qué objetivo tiene esta presencia digital? ¿Es solamente de información? Tenemos una página web donde informamos de servicios, de productos, de las próximas ferias en las cuales participaremos, o si es un e-commerce directo de venta, ¿vale? Si es un e-commerce, pues qué productos y servicios priorizamos dentro de esta página web de e-commerce. ¿Qué ponemos en la homepage? Ponemos los productos con más margen, los productos que más se compran, los nuevos productos que salen, qué estrategias seguimos en este canal y qué resultado nos ha dado. ¿Tenemos los mismos precios que en tienda? ¿Sí o no? ¿Tenemos los mismos precios a nivel nacional o internacional? ¿Sí o no? Y finalmente un elemento que también es importante es identificar si vuestro sector está en fase de transformación digital. Eso es importante porque puede cambiar, no sé en qué sectores trabajáis, ¿no? Supongo que hay diferentes sectores y empresas grandes y pequeñas, hay un poco de todo, pero puede ser que la transformación digital tenga un impacto y que tengáis que ser presentes
por ejemplo, en temas de social selling, porque, bueno, pues esto es transformación digital influenciada por el COVID también. Pues hay menos ferias, por lo tanto tenemos que organizarnos online y aquí todos los contactos que cogemos es a nivel online y por lo tanto tiene un impacto en cómo hacemos nuestra comunicación, qué tipo de contenido y cómo implementamos el social selling dentro de la empresa, que también el social selling va acorde o va en paralelo, digamos, con la estrategia de marketing digital. Es parte de ello, ¿vale? O sea, no lo podemos disociar. A ver, ventas y marketing en principio no son disociados, ¿no? Pero en el mundo online están todavía más cercanos uno y otro, ¿vale? Entonces, aprender del pasado con Google Analytics. Google Analytics nos da muchas posibilidades de saber qué está pasando. No sé si vosotros lo utilizáis ya, Google Analytics, pero a ver, ahora el enlace no me funciona porque no estoy en modo presentación. Entonces lo vamos a hacer así. Bueno, eso es un panel de Analytics de prueba que nos deja Google. Por lo tanto, esas cifras son de la tienda de merchandising de Google. O sea, es una tienda real y nos permiten ver los diferentes datos. Bueno, pues tenemos lo que es el tráfico en tiempo real. Ahora vemos en esta tienda, pues hay 47 personas. Podemos ver en qué página están, podemos ver en qué ubicaciones están las personas que están presentes en la web, mayoritariamente en Estados Unidos y en Canadá, pero hay algunos también en Inglaterra o en Reino Unido. ¿Cuáles son las fuentes de tráfico? CPC es el pago por clic, ¿no? El cost per click, eso es publicidad en la red de Google, en Google Search, la red de búsqueda. Ahora ha entrado uno por email, por una campaña de emailing que han recibido, ¿vale? Entonces, todos estos datos nos permiten saber en el momento actual cómo funciona nuestra página web, ¿vale? Eso es en tiempo real. Después hay información sobre la audiencia, ¿vale? ¿Quién es nuestra audiencia? Nos da todos los detalles de comportamiento, de la tecnología utilizada, de los grupos demográficos, de los intereses que tienen, los dispositivos que utilizan, en la hora en la cual se conectan, etcétera, etcétera. Entonces ahí también podremos ver quién entra de momento en nuestra página web. Y a veces recibimos unas cuantas sorpresas. Pensamos que nuestra página web funcionaría así, o que tal página funcionaría mejor que otra, o que nuestra audiencia es ese tipo de público. Y analizando los datos, pues nos damos sorpresa de que pues, hay más uso de, por ejemplo, pues son personas que utilizan un teléfono móvil, que entran en nuestra web, mucho más que con un laptop, con un ordenador portátil o un ordenador fijo, por ejemplo. ¿Esto qué consecuencia puede tener? Pues muy fácil. Si la página no está optimizada para móvil, pues tenemos una conversión mucho más baja. Pues ya nos da unas indicaciones a nivel de acción de marketing, ¿vale? O sea, podría ser dentro de la estrategia de marketing, de decir, pues si hay mucha gente que entra a través del teléfono móvil, pues tenemos que hacer una acción para desarrollar una nueva página web responsive o hacer una página que sea, o una app que sea exclusivamente para los teléfonos, ¿vale? Y entonces hacer otra cosa a nivel de laptop, desktop. Eso podría ser una de las consecuencias. Otra cosa que pasó con algún cliente, pues miramos lo que es el tráfico en la página web y vemos que hay artículos de blog, una empresa que realiza bastante entradas de blog y nos damos cuenta el año pasado, en 2021, que había mucho tráfico a páginas de blog de ayudas y subvenciones, pero páginas editadas o creadas en el año 2015. Un contenido que se había poco a poco posicionado muy bien, recibiendo muchas visitas, pero con una información desactualizada.
No totalmente, por eso se seguía teniendo visitas, pero desactualizado. Y sin ningún tipo de contenido que llevaba a la gente a hacer una solicitud de información o una compra directa. En este caso, solicitud de información. Bueno, pues las acciones que tuvimos o que decidimos es de actualizar este contenido, añadir nuevos elementos informativos, añadir banners de suscripción a la newsletter y unos elementos de solicitar más información, solicitar un presupuesto, una consulta, etc. Lo que nos llevó a aumentar el tráfico gracias a la actualización de contenido y además a recibir solicitudes de servicio. ¿Vale? Bueno, pues esto basado en el análisis del pasado. Audiencia, temas de adquisición. Adquisición nos da un resumen del tráfico a la página web que proviene de los diferentes canales. Direct son gente que pone directamente nuestra URL, la dirección de nuestra página web en internet y va directamente a la página. Display son banners publicitarios que están puestos en diferentes páginas web. Bueno, los conocemos todos, los banners. Paid Search, pues como lo indica, es publicidad de pago en el motor de búsqueda, en este caso de Google. Afiliados es como una red de distribución de nuestros productos, o Other. Bueno, pues hay algunos canales que no tienen un tracking indicado, ¿vale? Pues ahí tenemos la información sobre cuántas personas entran por los diferentes canales, el comportamiento que tiene en la página. Aquí vemos, por ejemplo, en Display un porcentaje de rebote de 87%. Quiere decir que la gente no se queda en la primera página, ni hace ningún clic, ni nada. Va a la página, se queda unos segundos y cierran la página. Por lo tanto, todas esas campañas de display que hacemos tienen una efectividad casi nula, porque hay mucho rebote, bueno, nula, porque la tasa de conversión, la tasa de venta es de 0, ¿vale? De cara a la estrategia futura para ellos, pues sería de quitar el display, ¿vale? Bueno, ellos lo han dejado así, evidentemente Google sabe optimizar sus cosas, pero lo dejan así a título informativo, ¿vale? Entonces tenemos los diferentes canales de adquisición, tenemos el comportamiento de los usuarios en la página, qué están buscando en la página, términos de búsqueda, por ejemplo, tenemos aquí los términos de búsqueda de los usuarios en la página. Ups, aquí no sale nada. Bueno, en principio pues, se puede ver, cuando está bien conectado, se puede ver lo que la gente está buscando directamente dentro de las páginas. Los eventos, que son las acciones que configuramos en la página web que nos importan, los eventos pueden ser, por ejemplo, un clic en un banner, un clic en un PDF para descargarlo, un clic en un botón para contactarnos, etc. Un clic en un... Perdón, Eric, Sí. perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que creo que estás compartiendo pantalla, no la presentación, sino de otra cosa. Porque es que no, yo no por lo menos no lo veo. No sé si los demás sí. Pero ¿Tú ves? solo veo 4, aprender del pasado. Vale, entonces no se comparte. No, sí, no vemos la 10, la 11 y todas las anteriores no se ven. A ver, esta pantalla... Probablemente porque Yo sí tenga que lo solo veo, ¿eh? compartir una ventana. Yo Entonces estoy no. viendo una diapositiva con el análisis de Google y todo, y lo estamos viendo Sí, desde ahí. Sí, Pero pero no es ahora suficiente. estoy directamente en Google. Es decir, ahora debería pasar a... Cuando le has dado a compartir, Eric, ¿le has dado a compartir directamente el Power o compartir tu pantalla en general? mira, voy a dejar de compartir y voy Cuando le a das dar a compartir, te salen varias opciones, que puedes compartir los documentos directamente o tu pantalla y que conforme tú te muevas y te desplaces entre las diferentes aplicaciones también lo veamos. ¿Ahora veis el panel de Analytics? No,
Ahora lo está No, ahora compartiendo. mismo no estás compartiendo. ¿No lo estoy compartiendo ahora? No. Pero aparece como compartir. A mí me parece que ya se está compartiendo. No, no se comparte, Eric. Tampoco... Cuando elijo pantalla no funciona. La otra formación que hicimos la hiciste con un Mac o con un PC. No, es el mismo, es el mismo. Yo utilizo siempre el mismo, entonces tengo... A ver, Compartir. Ahora vemos Analytics. ¿ahora veis Analytics? Sí. Vale, vamos a hacer una prueba. Entonces, si hago clic aquí en PowerPoint, ¿ahora veis el PowerPoint? Ahora sí. Sí. Esa es la modalidad. Y si hago esto, ¿veis en modo presentación? Sí. Vale, ok. Entonces, voy a volver al PowerPoint. Y después Analytics. Vale. Entonces, ahora vemos Analytics. Podemos hacer un breve resumen de Analytics. Por cierto, ¿vosotros ya utilizáis Google Analytics, todos vosotros, o es nuevo para vosotros? No lo utilizo. Vale. Bueno, pues Google Analytics básicamente es esto, ¿vale? Vamos a hacer un poco un resumen en tiempo real. Vemos los usuarios que hay, 59 personas ahora en la página, diferentes páginas activas, ¿no? De esas 59 personas, pues hay 29 que están en la home, hay 3 que están en esta página de Redesign Apparel. Bueno, pues podemos ver en qué página están, desde dónde provienen, Estados Unidos y Canadá, las fuentes de tráfico, CPC, que es de pago, email, referencia, afiliado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, después tenemos las audiencias. Podemos ver en las audiencias pues quiénes son las personas que visitan nuestra página web, qué interés tienen. Pues hay categoría de afinidad, por ejemplo, hay shoppers, technology, media, ¿vale? Nos dicen quiénes son las... O sea, Google nos tiene bien identificado, ¿eh? Esto ya lo sabéis. Entonces, nos puede indicar de una manera anónima, pero nos puede decir que hay un 3,77% básicamente de gente en la página que tiene, o sea, que se ha conectado entre el 9 de febrero y el 15 de febrero, que tiene un interés en esta categoría, ¿no? Que tienen afinidad como shoppers o value shoppers. ¿Okay? Entonces esto también nos permitirá, todo lo que hay ahora de análisis del pasado son, cuando hacemos esta primera fase, los elementos que apuntamos para pensar en qué tipo de estrategia haremos de cara al futuro, evidentemente, ¿vale? Entonces, audiencia, grupos demográficos, tipo de dispositivos que utilizan, etcétera, etcétera. Adquisición, de qué canal provienen, ¿vale? Todo el tráfico, los canales que utiliza la gente para conectarse a nuestra página web entre dos fechas determinadas. Pues aquí vemos que la gente se conecta mayoritariamente a través del canal directo, o sea, ponen la URL y entran en la tienda de Google, Merchandising, y ahí realiza sus acciones. Para los que entran en directo, pues hay una tasa de conversión del 2,64%. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues que vemos, como lo habéis oído pero no visto, de que en display pues es aquí, en el canal display, la conversión es nula, no hay ninguna transacción realizada. Por lo tanto, se está invirtiendo dinero en algo que no funciona. Y claramente ahí hay para estudiar. Puede ser que la campaña de display esté mal orientada y la podríamos cambiar, o que sencillamente no continuemos en esta línea, en la nueva estrategia, pero busquemos otra forma de comunicar con nuestro público. Si el objetivo es de venta, si el display es solamente decir
aquí estoy y hago marca, puedo aceptar que haya menos venta, evidentemente, ¿vale? Tenemos el comportamiento también de los usuarios en la página, ¿vale? Pues todas las páginas que visita, pues vemos que mayoritariamente la gente ha estado en la homepage, después ha estado en la página basket, ¿no? Que es como el checkout, para finalizar la venta, ¿vale? Veremos también las páginas de destinos, en fin, ahí tenéis de todo. Si no habéis entrado, pues nunca en Google Analytics. No voy a pasar mucho tiempo con ello, porque una formación en Google Analytics puede ser de unas cuantas horas más, pero que básicamente nos da la información. Si está bien configurado, y por eso ahora estamos en un mundo donde el análisis de datos es fundamental, no tanto lo que digo no es Big Data y tal, no, pero la configuración de los objetivos en la página web, el clic en un PDF para descargar algo, el registro en la newsletter, el clic sobre un botón de poner un producto dentro de la cesta, etcétera, etcétera. Todo esto bien configurado nos da muchísima información sobre lo que funciona en nuestra página web. Y así, si estamos hablando de un e-commerce, pues podremos optimizar el tráfico y optimizar, en este caso, la conversión de la página, que es el punto fundamental. La conversión de 100 personas que entran en nuestra página web, ¿cuántas salen con una compra realizada? ¿Vale? 1%, 2%, 3%, pues ahí tenemos que aumentar este porcentaje, ¿vale? Entonces, también a nivel de estrategia, si vemos que a nivel de tasa de conversión, aquí vemos en la columna de la derecha, vemos que la tasa de conversión de todas las páginas, aquí las tenemos, pues podremos aquí ver qué página, qué producto funciona mejor. Y si un producto tiene un precio elevado o bajo, si hay una vinculación entre el tipo de producto, el precio del producto y la tasa de venta. Y en función de esto diremos, bueno, pues vamos a hacer una campaña de ese tipo de producto porque tenemos mayores beneficios. ¿Okay? Es la parte de analítica que está en el pasado y lo que tendremos que configurar de cara al futuro. Y esto es clave. Y después todo lo que son las conversiones que hemos obtenido, de dónde vienen, cuál es el comportamiento de compra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí hay muchísima información que se puede sacar. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Voy a volver al modo entonces de presentación ahora. En principio, entonces, lo veréis bien. Entonces, aprender del pasado también es la auditoría web. ¿Vale? La auditoría web la necesitamos hacer porque si decidimos hacer campañas de captación, hacer una estrategia agresiva, por ejemplo, de captación de clientes rápidamente, campañas en redes sociales, campañas de display, campañas de emailing, de publicidad en Google Search, etcétera, y que llevamos tráfico a nuestra página web. Eric, perdona, preguntan de si no venden online, si no tiene sentido la tasa de conversión entonces. Si no venden online, sí, porque la conversión puede ser una solicitud de información, sobre algún producto o servicio que tenéis, ¿vale? O lo que se hace también, pues en caso de tener una newsletter en nuestra página, pues el clic en obtener un PDF para, o sea, dar un email para obtener un PDF con una información valiosa. Y entonces este email después lo tenéis en vuestra base de datos y podéis enviar newsletter. ¿Vale? O sea, los objetivos de conversión no son solamente de venta, ¿eh? O sea, conversión puede ser lo que nosotros queremos en la página web. ¿Ok? Entonces, la auditoría de la web nos lleva a aspectos técnicos, la seguridad, qué tipo de plataforma utilizamos, es capaz de soportar un gran crecimiento de visita, en el caso de hacer mucha campaña de publicidad, o se caerá enseguida. ¿Qué tipo de gestor de contenidos tenemos? Si decidimos crear
muchos contenidos para el blog de la página y en diferentes idiomas. El gestor de contenido nos permite hacerlo de una manera fácil o tendremos que dedicar mucho tiempo. La velocidad de carga también. La velocidad de carga que también nos indica de si cargamos mucho más imágenes y productos y tal, pues quizás se vuelve muy lento todo el site, toda la página, y por lo tanto la gente no se queda, ¿vale? en la página. Los contenidos también. Auditoría de contenidos. Optimización, como decíamos antes. Eventualmente mucha gente se conecta a nuestra página con un teléfono móvil. Pero esta página está optimizada para móvil o no. Si no lo es, puede ser que sea muy lenta y que perdemos tráfico. No solamente conversión, pero simplemente que la gente lea nuestra información. Puede ser simplemente el objetivo de que lea nuestro contenido de blog, ¿vale? Me preguntaba si tiene que ser una venta. No, puede ser que lee nuestro contenido. Hemos pasado mucho tiempo en crear un contenido de valor y queremos que la gente nos lo lea, ¿vale? Por lo tanto, puede ser un tiempo de permanencia en una página, ¿vale? Cómo es la estructura de la web, si el UX, lo que es el UX es la facilidad de uso que tenemos de una web, de una aplicación como usuario, ¿vale? O si es realmente complicado, no se entiende el menú, etc. Entonces, sobre todos estos contenidos veremos qué hacer, cuáles de las 5 acciones. Añadir contenido, modificarlo, eliminarlo, simplificarlo o simplemente mantenerlo tal como está. Y también sobre la auditoría web, la parte de comunicación. Entramos en algunas páginas antiguas donde es muy difícil encontrar un formulario de contacto o es un formulario donde hay que rellenar muchos campos. Pues quizás para aumentar la conversión tendríamos que hacer un formulario mucho más sencillo, añadir un chat, permitir un chat de WhatsApp, que eso se hace mucho ahora, y se puede configurar un WhatsApp modelo profesional, ¿vale? El WhatsApp que utilizamos a nivel privado es una cosa, pero hay también la versión profesional, la versión business de WhatsApp, que nos permite gestionar las solicitudes de los diferentes clientes, tanto para venta como para servicio al cliente, ¿eh? Pueden ser las dos líneas. Entonces, optimizar todos esos aspectos de comunicación. A ver, en definitiva, si la información no es correcta, si está desactualizada, si la página no está enfocada a los objetivos, puede ser de venta, de contenidos, si está mal preparada a nivel de SEO, porque es lenta, porque hay enlaces rotos, porque las URLs están mal indicadas, si los contenidos no son interesantes, si no hay un tracking tampoco que nos permite después obtener datos de qué pasa con los usuarios de la web, pues no sirve invertir en marketing para llevar tráfico a esta página, porque sabremos que no funcionará, ¿vale? Por eso el marketing es algo que tiene en cuenta en el aspecto digital la landing page y la conversión de esta landing page, ¿vale? Entonces, en definitivo, se trata de detectar los puntos fuertes y débiles de esta página y prever acciones en función de la nueva estrategia digital. Entonces, en cuanto a posicionamiento SEO, aquí también esta primera fase de análisis nos permitirá ver si nuestra página tiene un potencial para posicionarse o tenemos que cambiar muchas cosas. A nivel técnico primero, si dispone de un sitemap, robots, si las URLs están bien definidas, si metas, que son descripciones de la página. Ahí decimos a Google, en esta página hablaremos de esto, eso es el título, esos son los elementos que queremos destacar y de esto va esta página. Así Google lo entiende y en función de las búsquedas de los usuarios nos pone nuestra página en las mejores posiciones y ve que corresponde, ¿vale? ¿Cuál es la posición orgánica
para las principales palabras claves y contenidos en Google. Es decir, si a nosotros nos interesa, no sé, después veremos el ejemplo de una empresa de creación de filial en España, ¿vale? Una gestoría que quiere dirigirse a un mercado internacional para crear una filial en España. Bueno, pues va a buscar sobre este contenido, sobre esta palabra clave que le interesa, dónde está situado para crear filial en España, dónde está situado y quiénes son los competidores, ¿vale? ¿Dónde está situado y con qué tipo de contenido estamos situados? ¿Vale? Si es en la homepage o si es en un artículo de blog, por ejemplo. El SEO local, eso es la ficha de Google My Business. No sé si vosotros estáis todos presentes en Google My Business y con qué nivel de información. Pero que sepáis que hoy en día Google My Business permite poner no mucho más que simplemente la dirección, un enlace a la página web y algunas fotos. Permite poner servicios, permite poner productos, novedades, eventos, promociones, descuentos, y muchísimas cosas más. Directamente también permite hacer publicidad, o sea, enlaza con Google AdWords de una forma automatizada y permite hacer publicidad. Y nos posiciona muy bien en SEO local. Google hoy en día, no solamente el tema de las palabras claves, es decir, para crear filial en España estoy bien posicionado. No, Google va a ver dónde estás situado. De hecho, si estás en el Born, en Born, Barcelona, y buscas un restaurante, pues te dará los restaurantes, las pizzerías que están al lado de donde estás tú y no la que está en Madrid, ¿vale? Por lo tanto, ahí el SEO local, el posicionamiento local, contenidos locales son muy importantes de desarrollar. Entonces, esta primera fase de análisis nos dirá, pues, dónde estamos ahora en ese sentido. Los backlinks que tenemos, backlinks es quién habla de nosotros, ¿vale? Puede ser la prensa, puede ser asociados, puede ser distribuidores, etcétera, pues ver cuántos apuntan a nosotros. Cuanto más apuntan, pues quiere decir que nuestro contenido es de valor o que nuestra empresa tiene una cierta importancia, ¿vale? Entonces, a nivel de keywords, sí quería aquí dar un poquito más de explicación de lo que es el keyword, porque lo hablaba antes, cómo nos posicionamos en las palabras claves. Pues básicamente funciona así. Si resumimos el contenido de una página web a una sola frase o palabra, el resultado sería el keyword principal, lo que llamamos el primary keyword en inglés. Son ideas y temas que definen sobre qué trata nuestro contenido. Y eso permite relacionar ese contenido con las búsquedas realizadas por la gente, ¿vale? Tengo una página donde hablo de crear filial en España, pues voy a hacer un contenido dedicado a esto, a crear filial en España. Entonces ahí pondré los diferentes elementos que creo que son importantes, puede ser, pero que sé que son importantes porque son los que buscan la gente en relación con crear una filial en España, ¿vale? Entonces, ahí es importantísimo pensar cuando queremos establecer o definir una estrategia de cara al futuro sobre qué keyword nos queremos posicionar, ¿vale? Entonces, keyword, tenemos el keyword principal, pero no es solamente una palabra o una frase muy, muy corta, ¿vale? O sea, puede ser una combinación de 2 o 3 palabras, pero puede ser una combinación mucho más amplia. Lo veremos después. Entonces, esas palabras claves necesitan un contexto, ¿vale? Para que Google o las redes sociales donde buscamos nos lleve a la página, a la mejor página en función de nuestra búsqueda. Y esto nos lleva a lo que veremos después también, al análisis semántico, ¿vale? Las palabras que llamamos short tail
Short tail son genéricas, de una sola palabra en general. Aquí tenemos el ejemplo de Jaguar. Jaguar, pues Jaguar puede ser un coche, puede ser un animal. Hay un equipo de fútbol de Estados Unidos también que se llama Jaguar. Bueno, pues si yo pongo Jaguar en Google ahora, Google intentará saber cuál es mi intención, qué estoy buscando con esto, un coche o otro tipo de información, ¿vale? Entonces, estas palabras que llamamos short tail, porque son muy genéricas, muy cortas, tienen un volumen de búsqueda muy elevado, ¿vale? Pues ahí podemos pensar que hay muchos competidores que están presentes, y si ponéis esta misma palabra Jaguar en Google, veréis que los resultados de búsquedas pues hay millones, ¿vale? Y por lo tanto, para nosotros será muy difícil posicionarnos en la primera página de los resultados de búsqueda si somos, por ejemplo, un concesionario de coche Jaguar, ¿vale? Y además, bueno, estar bien posicionado en el top 3. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que pensar en nuestra estrategia es ir un poquito más allá y hablar más del long tail, lo que llamamos en español larga estela. Son 4 keywords o más. Pueden ser frases bastante largas, por ejemplo, ¿cuáles son las modalidades para abrir una filial en España? Por ejemplo, eso podría ser una keyword. Como es muy detallado, es muy específico, por lo tanto, permite a Google de entenderlo mejor, de saber el contexto, de la parte semántica y dar mejores resultados de búsqueda a los usuarios. Para nosotros como empresa es más fácil posicionarse en las primeras posiciones con el contenido adecuado, pero no obstante hay menos cantidad de tráfico. Entonces vosotros a nivel de estrategia tendréis que pensar, bueno, quizás hacéis unos productos que son muy específicos o sabéis que la gente está interesada en algo un detalle muy particular de vuestro producto, de vuestro servicio. Entonces podéis crear un contenido que probablemente recibirá pocas visitas, pero serán visitas muy cualificadas, porque serán gente que realmente busca esta información, ¿vale? Después hay otros conceptos que son, digamos, las palabras claves, si son más de información, búsqueda de información, o si son más de compra, ¿vale? Si yo en Google pongo precio del coche Jaguar 2.0 diésel, pues ahí es una información ya más relacionada con una intención de compra. Si pongo algo como qué consume o cómo se repara el asiento de un Jaguar, pues estaré no en una solicitud de compra, pero más bien en pues, un video, encontraré más bien un video de YouTube que me enseña cómo se repara o cosas de este tipo, ¿vale? Por lo tanto, la parte de intención también es bastante importante a tener en cuenta cuando trabajamos sobre los diferentes keywords. Y nos lleva a lo que es el análisis semántico. Eso es algo que, si hacéis un trabajo de fondo sobre vuestros keywords para poder definir qué tipo de contenido vais a crear, tendréis que pasar por este análisis semántico. Aquí tenéis un poco la definición de lo que es. Semántica hace referencia al significado, a la esencia de algo. Si lo aplicamos a la búsqueda, hace referencia al estudio de las palabras claves y el significado, ¿vale? Estudia la relación entre las palabras individuales de una búsqueda para crear un contexto, ¿vale? De Jaguar, ¿vale? Pues, ¿qué estaba buscando antes? Si antes hacía una búsqueda sobre coches, estando logueado en Google y después pongo Jaguar, pues se habrá entendido de que estoy dentro de un contexto de búsqueda de coche, ¿vale? Y no me presentará una información sobre un animal, ¿vale? Pero si habré buscado otro tipo de contenido antes, lo hará de otra forma. Por lo tanto, la palabra clave también se extiende a todo lo que es una serie de preguntas o un recorrido de un usuario
en su búsqueda en Google, ¿vale? Cuando digo esto es porque no solamente es Google que tiene que pensar en esto. Nosotros, cuando hacemos nuestra estrategia de inbound marketing o de atraer a los clientes, tenemos que crear esos contenidos que les van a interesar en cada momento. Por lo tanto, tenemos que saber qué están buscando y entonces hacer este trabajo de análisis semántico en los diferentes keywords que llegan a nuestra página o a páginas de competidores, ¿vale? Entonces, con conceptos, sinónimos o algoritmos de lenguaje, motores de búsqueda intentan entender las palabras claves como una persona humana. Eso es el gran trabajo que se está realizando y en particular con todo lo que son los asistentes tipo Alexa o Siri, etcétera, donde pues hablamos directamente con la máquina. Entonces ahí el trabajo es de poder entender cómo se expresa la gente, ¿vale? Y dar los resultados correspondientes. Entonces, la clave es el tema del contexto y la intención. Tenemos que saber cuál es la intención del internauta. Y esta intención varía en cada etapa de su proceso de compra. Veremos después qué es el proceso de compra y la intención que pueda tener o la necesidad que pueda tener el internauta en cada una de estas etapas. Y finalmente, el análisis semántico nos da indicaciones sobre el tipo de contenido, como dijimos, comercial o informacional, que tenemos que crear para responder a las inquietudes de los usuarios que buscamos. O sea, de nuestra audiencia, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, que quizás es un poco más denso, lo podéis hacer ahora. O si no, continuamos. Vale, un ejemplo de análisis semántico para un tema de iluminación solar, ¿vale? Algún estudio que se hizo el año pasado, pues vemos cómo la gente busca mucho con preposiciones o hay muchas preguntas que se realizan en Internet. Pues cómo hacer iluminación solar, cómo instalar iluminación solar, cómo funciona la iluminación solar. Esos serán keywords que serán más bien de información, ¿vale? Pero vemos que hay muchas búsquedas de este tipo. Entonces, si somos un fabricante de instalaciones solar o tenemos bombillas o lo que sea, pues quizás tiene sentido, no quizás, tiene sentido de crear un contenido sobre cómo funciona la iluminación solar, ¿vale? Ponemos este keyword en Google y vemos las respuestas que hay. Entonces habrá quizás unas páginas que son más comerciales, el contenido no nos interesa tanto, pero otras que serán páginas de contenido de valor, bien posicionado, que responde a la pregunta cómo funciona la iluminación solar. No solamente a nivel de página web o de texto, ahora Google nos puede enviar a diferentes imágenes, nos puede enviar a vídeos de YouTube, etc., ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos que hacer, y si queremos asegurar un buen posicionamiento en Google, pues lo que tenemos que ver es cómo hacemos un contenido mejor de lo que hay actualmente bien posicionado en el top 10, ¿vale? Un contenido más actual, un contenido más completo, un contenido que aporte todavía más valor. Y Google, como persona inteligente, acabará diciendo, pues con el tiempo, ese contenido tiene mucho valor y está constantemente actualizado, por lo tanto, lo voy a subir a las primeras posiciones, ¿vale? Dentro de una estrategia de marketing digital, la obtención de tráfico orgánico en Google es clave, porque este tráfico es gratis, ¿vale? Evidentemente es gratis, hay que crear este contenido. Y si hablamos de vídeos, de fotos y tal, pues quizás tiene un coste de creación de este contenido. Pero después, lo que es la obtención de tráfico basado en este contenido es gratis. Y en general es tráfico cualificado que puede, en la mayoría de los casos, de las veces, convertir muy bien
en los objetivos que tenemos de solicitud de información, de descarga de un PDF y de registro a la newsletter o de compra directa, ¿vale? Porque pensemos que esta persona que busca cómo funciona la iluminación solar, bueno, puede ser que también de cara al futuro o bien está intentando tener información y decirse, pues mira, parece que esto podría funcionar en mi casa, tendría que cambiar, no sé, y está en esta fase, no está para comprar, está en este momento buscando información. Y ahí venimos nosotros con esta información. Nos empieza a conocer en este momento. Y después, como lo tenemos dentro de nuestra base de datos, le podemos enviar información regular sobre la evolución de la mejora del rendimiento de la iluminación solar, por ejemplo, o otros contenidos así de valor, que poco a poco, dentro de su proceso de compra, pues lo irá confortando de que nosotros somos el proveedor que le dará la solución a su problema, porque sabemos del tema, sobre todo, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo sobre la iluminación solar. Pues aquí vemos para la palabra para. Iluminación solar para exterior, para piscinas, para parques, para jardines. Pues aquí vemos que la gente está buscando, o sea, mayoritariamente la gente está buscando por esas palabras claves. ¿Vale? Ahí es vemos el color, el verde oscuro o más clarito, ¿vale? Pues al final vemos luz solar para las plantas, pero la iluminación solar para el exterior es el que más tráfico lleva, ¿vale? Entonces, aquí también, pues iluminación solar para alumbrado público. Si es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra gama, pues ahí tenemos que crear un contenido, iluminación solar para alumbrado público, crear un contenido que nos explica cómo funciona, lo que se puede ahorrar de energía, etcétera. Y pensando quién sería el público, pues probablemente alguien de un ayuntamiento o de un municipio que está buscando alguna información para cambiar el alumbrado público de la zona, ¿vale? Pues ahí es un contenido, pues quizás será más B2B, más técnico o más de toma de contacto directo con él, más que dar una información así para nada, ¿vale? Bueno, para nada, o dar una información genérica, no para nada, una información demasiado genérica, ¿vale? Continuamos. Fase de análisis de mercado y competidores. Aquí lo que tenemos que mirar es cómo se posicionan nuestros competidores naturales online. Un competidor natural es a cada uno de vosotros en la empresa donde estáis. Os pediré quién es vuestra competencia y pues me sacaréis 1, 2, 3, 4 nombres de gente. Si trabajáis más en el mundo tradicional, pues vuestros competidores que podemos decir de toda la vida, o los nuevos que acaban de llegar y que pisan fuerte, o bueno, pues esos son vuestros competidores naturales en vuestros canales tradicionales. Pues ¿qué hacen ellos online? ¿Qué canales digitales priorizan? ¿Qué contenidos crean? ¿Cuántas visitas o seguidores tienen? ¿Cuánto pagan para hacer publicidad? ¿Con qué palabras claves y tal? Toda esta información está disponible. Se puede utilizar herramientas como SEMrush, por ejemplo, Google Keyword Planner. Cuando hacemos campañas de Google, hay lo que llaman un Keyword Planner, planificación de palabras claves, que nos permite buscar pues, alumbrado público o crear filial en España y nos da un poco el nivel de dificultad que hay para posicionarse, el coste por clic, etc. Entonces ahí vemos quién está ahí. Vamos a meter nuestra palabra clave, por ejemplo, creación de filial en España, y vamos a ver qué aparece. Pues 5.270.000 resultados. Pues aquí nos da una definición de lo que es una filial y tal, otras preguntas de usuarios que siempre son útiles, estas palabras que nos dan o estas preguntas
que nos ofrece Google, que nos sugiere en Google, cómo crear una filial en España, cómo se constituye. Todo eso es material que es útil para nosotros porque quiere decir que la gente busca contenido en base a esas palabras claves, ¿vale? Y entonces miramos quién hay. Pues aquí hay NR2 Abogados, Ilia Consulting, etc. Vamos a mirar qué tipo de contenido tiene. Hay algún contenido de competidores, hay otros que serán más informativos, pues por ejemplo aquí pyme.es, todo lo que debes saber para abrir una filial, eso es un contenido más informativo. Mariscal Abogado, pues será un contenido informativo, pero después son unos profesionales que intentarán convertir esta visita pues, en cliente a corto, medio o eventualmente más largo plazo, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo están posicionados ellos. ¿Cómo están posicionados en LinkedIn? Esos abogados tienen una página en LinkedIn, tienen muchos seguidores, hacen publicaciones en LinkedIn, hacen eventos en LinkedIn, webinars. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tienen en las redes sociales? Pues quizás como es profesional, no hay nada ni en Instagram, ni en Facebook, pocos vídeos en YouTube o bueno, a veces tenemos sorpresa y vemos que pues, un competidor apuesta fuerte por vídeos en YouTube y que al final pues tiene varios centenares o miles de seguidores que van mirando vídeos bien producidos sobre contenidos de valor. ¿Vale? Y que probablemente una parte de ellos se convierten en cliente. ¿Vale? Pues habrá, evidentemente, la parte de social selling, ¿no? De ver quién mira mis vídeos, cómo entro en contacto con él, cómo puedo captar su correo electrónico, etcétera, etcétera, para poder continuar con mis acciones y hacer una, digamos, una actuación más directa con esta persona que ha entrado en el embudo de venta, ¿vale? Pero necesitamos saber esto de nuestros competidores. Primero porque así vemos si nos da pistas de si han intentado algo y funciona o no. Vemos a veces gente que ha intentado YouTube o Twitter o algunas redes y hace 3 o 4 años que no publica nada. Pues probablemente no le ha dado ningún resultado en esta época y es un indicador más de que esto pues a lo mejor no funciona, ¿vale? O otros que siguen ahí editando y hace años que están ahí, pues que seguramente les da resultados. Quizás podríamos estar nosotros también haciendo lo mismo o haciendo algo un poco diferenciado. A nosotros de ver si sabemos los contenidos que crean, podemos pensar en hacer contenidos basado un poco en las mismas temáticas, pero mejor realizados o más actualizados, o hacer algunas cosas completamente diferentes. Nos servirá también para lo que es nuestro posicionamiento, y en particular cuando vamos en mercados que no conocemos. Ahí la posición de la empresa, nuestra propuesta de valor puede ser un poquito diferente. Empezamos en una zona completamente nueva. Entonces ahí es importante saber lo que hay para no repetir algo que ya alguien está haciendo, que todo el mundo está haciendo, ¿vale? Y después, ¿qué otros competidores aparecen online? Yo he tenido unos cuantos casos de empresas que me han dado nombres de competidores y empiezo a hacer el estudio online y no los veo aparecer en ningún sitio, pues quizás uno así, pero muy poquito. Y para una palabra clave bien concreta, volvemos a la de creación de filial en España, pues veo competidores completamente diferentes. Y lo miramos juntos. No, estos no son competidores. No. A ver, no son competidores. Sí que lo son para el usuario, porque el usuario no sabe lo que hay detrás de esas empresas. Al final solamente tengo lo que Google me da, la información de la página web, y bueno, puede ser que a lo mejor está haciendo un servicio que es completamente diferente a nuestro, pero quizás no tanto. Y de hecho, si Google hace bien su trabajo, que sabemos que lo está haciendo bien, pues nos está dando resultados de búsqueda de gente
que hace cosas similares a las nuestras, ¿vale? Por lo tanto, podríamos descubrir unos cuantos nuevos competidores haciendo ese trabajo de búsqueda con nuestras palabras claves, ¿vale? Y eso es muy interesante porque más de una vez nos encontramos que hay alguien que no conocíamos para nada que aparece en el radar, ¿vale? Entonces aquí es el ejemplo que hemos visto. Para cada uno de ello, después, es entrar en detalle de la página y ver quién hay detrás, qué están haciendo. Por ejemplo, aquí os lo enseño. Como hemos tenido problemas de visualización, por favor, Marisol, decirme si se ve ahora mi pantalla. A ver. Vale, por ejemplo, ahí hemos visto para el tema de creación de filial en España, bueno, pues tenemos los que han aparecido con los diferentes keywords que nos interesan. Creación de filial, gestión integral del back office, etc. Bueno, los productos que vendía esta asesoría en este momento, ¿vale? Entonces hay los competidores y vamos a hacer el análisis. Pues qué tipo de competidores, son los abogados o consultoría, gestoría, cuál es el público objetivo, cuál es el producto estrella, en qué idiomas tiene la web, cuáles son los puntos fuertes y débiles, los canales principales de comunicación de esta empresa y, bueno, pues comentario, ¿vale? ¿Qué están haciendo y tal? Aquí, por ejemplo, en este estudio hemos visto de que para la creación de filial no son tanto las gestorías o asesorías que se están buscando, pero más bien abogados. Los abogados se posicionan también. Pues hemos descubierto otro tipo de competidor, si vamos a un mercado extranjero, de empresas que quieren abrir una empresa en España, ¿vale? Pues ahí hay que posicionarse de otra forma, hacer otro tipo de mensaje, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues tenemos a todos los competidores. Evidentemente, podríamos sacar muchísimos resultados de Google, ¿no? Porque hay millones de páginas. Yo os aconsejo limitaros a las 2-3 primeras páginas de Google, porque como decíamos, es lo que la gente ve. La primera, sí. La segunda, bueno, pues hay un porcentaje muy bajo de gente que la ve, pero podríamos estar. Y en función del keyword, si es un keyword muy genérico o muy específico, pues veréis resultados diferentes. Os interesará, uno, para saber qué competidor se posiciona, ¿vale? De los que ya conocéis a lo mejor, o de nuevos que no conocíais, y para ver qué tipo de contenido también se posiciona para una palabra clave en particular. Es decir, creación de filial en España, hemos visto que hay competidores directos con un texto que nos explica cómo crear una filial en España. Pero también hay otros artículos que es de un blog, que es de un servicio de pymes o de ISEX o de cualquier instituto que da una información sobre los diferentes procesos, documentos, etcétera, etcétera, que hay que realizar o rellenar para abrir una filial en España, ¿ok? Entonces, si sabemos que ese tipo de contenido se posiciona bien para esta palabra clave, pues nos da una indicación de contenidos que podríamos crear nosotros también, ¿vale? Entonces, volvemos al PowerPoint. Bueno, pues los competidores, como hemos visto, pueden ser diferentes online en función de cómo se posicionan en resultados de búsqueda para una palabra clave en concreto. Y es lo que percibe el usuario, ¿vale? El usuario a lo mejor no nos conoce, no conoce la empresa, estamos entrando en un nuevo mercado, estamos haciendo una acción de comunicación para conseguir nuevos clientes que no nos conocían, por eso no nos compraban,
y por lo tanto ahí realmente nos da todo lo que necesitamos para establecer nuestro plan de acción. Entonces, el otro paso es de buscar nuestro cliente objetivo. ¿Quién es nuestro buyer persona? ¿Vale? ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es una evolución de lo que llamamos tradicionalmente el target o el segmento, donde poníamos antes gente de la misma edad o sexo o categoría socioprofesional, ¿vale? O sea, el buyer persona es una representación del cliente ideal, el que queremos que nos compre, ¿vale? Puede haber uno o varios, no solamente uno, puede ser más de uno. Tiene en cuenta más información que el tradicional segmento, datos sociodemográficos, pues la edad, el sexo, la categoría socioprofesional, la información también sobre su comportamiento online, cuándo se conecta, qué redes utiliza, qué diarios lee, por ejemplo, su proceso de toma de decisión. Entonces, en su proceso hay criterios racionales y irracionales. Racional será, pues, producto equivalente, pues yo compro el que es más económico o el que me da el mejor servicio, que tiene una garantía más, de más años, etcétera. Criterio puramente racional. Irracional, pues porque el comercial me ha caído bien o porque me gusta este producto por el diseño, me ha entrado por los ojos, ¿vale? Y eso son elementos a tomar en cuenta para cada una de las personas a quien vendemos en función del producto que tenemos. El perfil personal y profesional, qué tipo de responsabilidad tiene dentro de la empresa, por ejemplo, qué retos tiene en la empresa, cuáles son sus necesidades en su trabajo, etc. Necesidades, motivaciones y preocupaciones, bueno, también personalmente y profesionalmente. En caso del B2B, bueno, pues estaremos en tema profesional. Alumbrado público, pues ahí hay una necesidad. Yo trabajo en un ayuntamiento y necesitamos renovar las luces. Bueno, pues tengo esta necesidad, estoy buscando algún tipo de información. De momento no sé bien cómo funciona, ¿vale? Tengo esta necesidad. O preocupación, pues ya no funciona, necesito ya encontrar una solución, ¿vale? O sea, es encontrar esta necesidad y a veces crear la necesidad, ¿vale? O sea, con un contenido que está más orientado a la influenza, pues ahí, a influenciar a la gente, pues ahí sí que haremos reflexionar a esta persona de, pues mira, podría ser tanto ahorro o esto podría ser beneficioso para la comunidad, para el planeta, para lo que sea, ¿vale? Los objetivos que queremos. También el cliente objetivo, buyer persona, nos da una información sobre la relación que tiene con la empresa. Hay gente que habla mucho de las empresas, hacen evaluaciones en Google, ¿sabéis? En Google nos envían, si estamos registrados, cada vez pues unos formularios a rellenar, si nos ha gustado este sitio, este restaurante, este hotel, etc. Y nos transformamos en los famosos Google Guides. Bueno, pues hay algunos que se dedican a escribir mucho y otros que no escriben nunca. Entonces, ¿cómo es esta persona? Y si toma decisión dentro de la empresa o influencia o simplemente es un prescriptor sin más, ¿vale? Ahí el contenido que le damos en un momento dado es diferente, ¿okay? Entonces, un ejemplo de un buyer persona, en este caso un director financiero, caso de creación de filial en España. He cogido este modelo que he trabajado para un cliente. Bueno, pues ¿en qué empresa trabaja? Pues trabaja en una pyme o en una startup multinacional, puede trabajar en diferentes tipos de empresas. Como decía, no es solamente una sola persona, puede ser un director financiero de diferentes tipos de empresas que queremos targetear.
en qué tipo de industria, servicios innovadores online, apps o indiferente. ¿En qué país? Anglosajón, básicamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra. ¿Qué perfil tiene este director financiero? Pues entre 35 y 55 años, sexo indiferente, formación universitaria, cuáles son las redes sociales que utiliza. Y eso también es interesante porque al final habíamos hemos empezado en las redes sociales y el marketing a trabajar el B2C, porque básicamente en Instagram, Facebook inicialmente, pues era más para ocio que otra cosa. Ahora, ya hace unos cuantos años, eso ha cambiado. Hay páginas Facebook, páginas Instagram de empresas, donde se comunica también, igualmente, empresas. Y también las personas que compran este alumbrado público en el municipio, que en principio no va a buscar esta información en Instagram, estamos de acuerdo, pues él a lo mejor por la noche está por Instagram y verá algún tipo de contenido relacionado con luces y tal y podrá decir, ay, mira, esto me interesa. ¿Vale? Entonces podemos entrar, como todo el mundo está presente en las diferentes redes sociales, podemos entrar a nuestro cliente objetivo de una forma un poquito desviada. ¿Vale? Evidentemente, también a nivel de estrategia, es a tomar digamos, con cautela, porque hay una inversión detrás en tiempo en crear contenido de valor para Facebook e Instagram. Si tenemos muchos recursos y que nuestro objetivo final es de convertir las visitas en ventas, pues quizás podemos hacerlo. Pero si tenemos recursos más limitados, vamos a priorizar los canales que nos dan los mejores resultados. Y esto lo dejaremos quizás para más adelante. ¿Ok? Entonces, continuamos con este buyer persona, tenemos sus intereses, deporte, música, cinema, gastronomía. Eso está basado en entrevistas con clientes actuales, en mirar quién busca online, en Google Analytics, cuáles son las audiencias que han llegado a nuestra página, vemos el tipo de interés que pueda tener. Y después hay un poco de sentido común también, ¿eh? O sea, en esto tampoco es que está 100% demostrable y son datos hechos, ¿no? O sea, hay también algún tipo de evaluación de lo que sería, sobre todo para los criterios de decisión irracional, de pensar cómo en principio piensa nuestro buyer persona. Tenemos su perfil profesional, tenemos su proceso de toma de decisión, eso es interesante, valores racionales, los procesos son convincentes, hay una oferta pertinente y exacta que corresponde a lo que he solicitado, hay una fiabilidad del proveedor que veo a través de recomendaciones o de casos de éxito. Y después hay los valores más emocionales, ¿no? La percepción de haber encontrado un partner ideal, esto es difícil de cuantificar, ¿no? La confianza que genera nuestra manera de comunicar, ¿vale? O de hacer los case studies, todo eso son elementos que pueden ayudar. Entonces, si para este buyer persona el elemento de confianza es sobre los datos y sobre toda la normativa, explicar bien, por ejemplo, en un vídeo, la normativa para abrir una filial en España, pues esto será el criterio de confianza, ¿vale? Será muy diferente para otro sector, para un sector más joven y que vende otro tipo de producto, ¿ok? Factor de confianza, siempre pensando en nuestro buyer persona. Y después todos los aspectos profesionales, qué responsabilidad tiene, qué objetivo tiene, pues un director financiero que tiene que abrir, que está en una empresa que quiere abrir una filial en España y le confían esta responsabilidad, pues lo que querrá es pilotar y controlar la apertura internacional y luego supervisar los elementos financieros y legal de la filial. Después integrar las cifras en el headquarter. Y tendrá unos retos
encontrar interlocutores de confianza, porque es la persona que se encargará de buscar este proveedor, encontrar uno que es capaz de hablar mi idioma, para que cuando me envíen un reporting, pues si quiero invertir en España, pues sepan darme toda la información correctamente en inglés, tener lo administrativo controlado, ¿vale? Pues yo abro una filial ahí, confío en esta gente, pero a ver, me lo harán bien y a coste minimizado. Seguro de que todas las declaraciones estarán hechas a tiempo. Me dará información de todas las cosas que evolucionan a nivel legal y a nivel fiscal y laboral en España para que yo desde mi headquarter pueda controlar lo que está pasando, ¿vale? Pues esos son sus criterios de decisión, ¿vale? Pues todo esto, todos esos elementos y las dificultades que tiene después de tiempo, desconocimiento del país, etcétera, todos estos elementos nos dan indicaciones sobre los contenidos que tenemos que crear para convencer a esta persona poco a poco de venir a trabajar con nosotros, ¿vale? Porque ya le iremos dando a un momento dado una información sobre lo controlado que pueda tener la filial a través de las herramientas que tenemos, porque le diremos, mira, tenemos un servicio de actualización de toda la información legal que hay y se lo podremos entregar, o podremos hacerle un envío de toda la información de los updates, de las actualizaciones trimestrales, de las leyes y tal. En fin, enviar información que será útil a esta persona que tomará la decisión, en este caso, o sea, es una persona que tomará la decisión, pues le enviaremos información útil que irá respondiendo a sus diferentes objetivos, retos, dificultades o preguntas, ¿vale? Y así llegaremos a convencerlo. Entonces, entramos en lo que es el proceso de compra del buyer persona. Proceso de compra que es, en general, bueno, válido en muchos sectores. Aquí he puesto un proceso el más tradicional. Cada uno en vuestro sector, a lo mejor, encontraréis un proceso de compra, un camino de compra, lo que es el Customer Journey, un viaje diferente en función de vuestro sector, ¿vale? A trabajar bien. Pero básicamente la primera etapa es la identificación de la necesidad. O sea, yo ahora digo, mira, necesito el alumbrado, hay que renovarlo, pues tengo esta necesidad, ¿vale? Ya detecto esta necesidad, empezaré a buscar esta información sin prisa, pero sin pauta, al respecto del alumbrado. O me han influenciado, lo que decíamos antes, pues he visto alguna publicidad o he visto algún contenido o me han dicho, me han recomendado, ¿vale? Pues a través de los diferentes canales. Un canal de publicidad o un canal de marketing puede ser la recomendación de una persona conocida. Que eso, ya lo sabéis, en B2B es lo que permite entrar o cerrar tratos de la forma más fácil, mucho más que en una llamada a puerta fría, ¿no? Alguien me recomienda. Pues, por lo tanto, ahí, ¿cómo podemos trabajar esa influencia y entrar en contacto con alguien que conocemos, que pueda conocer al otro y hablarle de que sabía de la importancia o del ahorro que se puede realizar en su alumbrado? Pues ahí está esta pregunta que, pues mira, me llama la atención, ¿vale? Pues ya he creado esta necesidad como empresa o he identificado la necesidad del comprador. ¿Vale? Eso es la primera etapa. Evidentemente no está en el momento de comprar todavía. Luego entrar en una fase en general de investigación. Busca información, eventualmente proveedores, pero sobre todo información, cómo es, cómo funciona, qué ahorro puedo hacer, cuánto tiempo se necesita para entregarlo, qué coste de montaje, qué coste de mantenimiento, la duración de vida
de esos productos, etcétera. Pues estoy en esta fase de investigación y ahí pues voy también haciendo mis búsquedas en Google de un keyword que me lleva a una página, que me lleva a otra, etcétera, etcétera. Tengo todo mi camino, ¿vale?, de búsqueda y ahí nos tiene que encontrar también a través de este camino. Entonces, por eso hay que conocer bien cuál es el camino, qué tipo de investigación, etcétera, etcétera, hacen vuestros clientes o los que queréis captar, vuestro cliente ideal, cómo toma su proceso de decisión a lo largo de esas etapas. Algunos de vosotros a lo mejor me dirán, pues no, el proceso de decisión se toma de una forma muy rápida, o sea, en una semana ya lo tengo, o otros dirán, no, pues esto yo vendo unas soluciones que son B2B, que son muy costosas, que requieren de mucho detalle y tal, y por lo tanto el proceso es mucho más largo. Pues ahí también la información que vais dando permite poco a poco acercar al futuro comprador a vuestra empresa, ¿vale? Esa es la segunda etapa. Las cosas empiezan a ponerse un poquito más concretas. Después valora las diferentes opciones, si son para productos donde podemos ver, que podemos comprar online, pues miraremos las características técnicas, miraremos el precio, quién es el proveedor, la fecha de entrega, las garantías, etcétera, el servicio postventa, buscaremos recomendaciones de otros usuarios, etcétera, etcétera. Pues estaré valorando esas opciones. En otros casos será que ya he entrado en contacto con la empresa con una solicitud de información. En el caso del alumbrado público o de la creación de una filial, evidentemente miro las diferentes opciones, los diferentes proveedores que hay. En un momento dado, hemos visto en la lista de todos los que había, pues diré, mira, a estos o esos 3 o 4 les solicito una información. Cuanto mejor posicionamos estamos, porque hemos hecho el trabajo anterior de convencer, de dar información y tal, pues ya aumentamos la posibilidad de que esta persona me solicite la información a mí, ¿vale? Entonces, valoración de las opciones y al final la acción de compra, que es la toma de decisión. Podría venir después el postventa, ¿no? Cómo habla de nosotros postventa, cómo nos hace recomendación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros como empresa debemos estar presentes en todas estas fases con los contenidos adecuados en el canal y en el momento adecuado. Cuando digo canal, puede ser en redes sociales, puede ser por newsletter, puede ser en la web, puede ser en blog, etc. Puede ser que una persona entre muchas veces en nuestra página web para buscar la información o que consulte el blog, la información que tenemos en el blog, o que no lo haga, pero que espera la información que enviamos por mail. Cuando digo por mail, puede ser un formato de mail automatizado. Eso a nivel de estrategia de marketing es algo en el B2B que funciona bastante. Captar el email y entonces, en función de ese recorrido, de ese proceso de compra en las diferentes etapas, enviar información de manera automatizada, ¿vale? Es diferente que enviar un email personalizado a un momento dado por parte de un comercial y es diferente también de una newsletter. Una newsletter que en general se pueden segmentar, pero la mayoría de las veces se envía una información mensualmente sobre la empresa, los nuevos productos, alguna información del sector a veces, pero pocas cosas personalizadas y sobre todo pocas informaciones que te acompañen en tu proceso de compra, ¿vale? Entonces ahí es donde está realmente el plus de una estrategia que puede funcionar. Entonces, sobre los contenidos. ¿Qué contenidos tenemos que crear? Bueno, pues se basan en el estudio detallado de las keywords y de los canales de comunicación, ¿vale? Nuestro buyer persona está mirando muchos vídeos o le interesa la información que hay en vídeo, en el formato vídeo, que está creciendo mucho a nivel de tendencia de marketing digital también.
tener en cuenta de que el vídeo está subiendo muchísimo. Por lo tanto, ahí, en todos nuestros keywords principales y de segundo nivel y long tail, como hemos visto, en una frase mucho más larga y más detallada, vamos a ver qué contenido podemos crear y qué es lo que se tiene que difundir, ¿vale? ¿Y cómo? Pues en formato de vídeo, pues a grabar un vídeo. Hay que salir del miedo a grabar vídeos de una forma personal, o si no, pues invertir en tener gente que nos pueda hacer un pequeño vídeo. No hace falta que la calidad sea muy grande para que funcione, ¿vale? Pues un vídeo pues informativo, es lo que interesa ahora al usuario. Tener ese tipo de información le permitirá avanzar. Bueno, pues voy a crear para este keyword, para esas preguntas que tenéis, para esos temas de interés que tenéis sobre el alumbrado, sobre cómo funciona, sobre el mantenimiento, sobre etcétera, etcétera, pues creo diferente material. Lo miráis una forma de la intensidad de la luz, pues puede haber un contenido técnico que se puede enviar por email, con tablas comparativas, etcétera, pero también puede ser un vídeo donde vemos la diferencia entre una luz y otra luz, ¿vale? O el calor de la luz o de, bueno, de otro tipo de información que se transmite mejor por vídeo o foto, eventualmente, que por texto. Y dentro de esta comunicación también pensar en podcast, pensar en webinars, pensar en formatos que son también un poquito más, bueno, el podcast lo escuchas, pero el webinar o los lives pues te permite también interactuar con la gente y comunicar a más personas a la vez, ¿vale? Pero fundamental para vosotros en una estrategia online el saber de qué vamos a hablar, ¿ok? Es decir, los keywords. Entonces, hay temas fundamentales a nivel de contenido. Tenemos que informar, podemos inspirar, influenciar y interactuar. Importante también hacer que un contenido permite a la gente pues contestar a con tema de interactuar puede ser una pregunta. ¿Eres más de esto o del otro? Pues hay una interacción, o la gente lo comparte, o invite a otras personas, etc. O si es un live en una red social, pues la gente podrá enviar su comentario también. La interacción es importante también. La parte de influencia, hemos visto, es crear esta necesidad, no tanto identificarla, pero crearla. Y después va muy ligado también a la inspiración y la información, ¿vale? Entonces, siempre que creáis un contenido, pensar en crear un contenido que crea valor. No hagáis una cosa sencilla que, bueno, cogemos a alguien cuando tiene un momento, redacta un artículo muy rápido y venga, lo ponemos en el blog o lo publicamos en red social y a ver qué pasa. No, porque eso no funciona. La creación de contenido cada día es por toneladas, ¿no? Por millones de contenidos se crean en todas las redes, en blogs y tal en el mundo. Por lo tanto, es perder el tiempo. Si se hacen las cosas, se hacen bien. ¿Qué keyword? Y entonces, ¿cómo creamos valor? ¿Cómo creamos un contenido mejor del que existe actualmente para nuestro cliente potencial, para nuestro buyer persona, ¿vale? Y siempre nos preguntaremos, ¿cómo le puedo hacer la vida más sencilla? ¿Cómo le ayuda a tomar las mejores decisiones? ¿Y cómo le doy la información que necesita? ¿Cuál es esta información y cómo se la doy? ¿Vale? Eso es la clave, digamos, de la redacción de contenidos que tenéis que hacer, ¿vale? Aquí os pongo un pequeño ejemplo de una tabla que podéis crear en vuestra empresa con las diferentes etapas. Etapa 1, necesidad. 2, búsqueda de información, solicitud de presupuesto y evaluación, decisión como última etapa. Entonces, en la primera, crear o identificar la necesidad de un servicio como la de EVO. EVO es la empresa de referencia en este caso. Pues lo podemos hacer a través de contenidos, de textos, de vídeos enfocado en la solución
y los factores de decisión. Por ejemplo, el idioma, ¿vale? Pues decíamos, nuestro buyer persona, a él le preocupa que crear una filial en España, pues la gente no hablará inglés. Bueno, pues voy a demostrarle a través de vídeos de que sus interlocutores hablan perfectamente el inglés, ¿vale? Eso es uno de los elementos, ¿vale? A través de anécdotas, entrevistas, case studies, etc. ¿En qué canales? Pues en la página web, en blog, en vídeos de YouTube, en webinars o encuestas en LinkedIn, etc. ¿Vale? Aquí es un resumen, no hay todo, ¿vale? Lo he puesto así para que quepa en una sola pantalla. Pero es esto que pensar en cada una de esas fases lo que realmente puede ser útil y lo que podéis hacer. Y también en función de vuestros recursos, vuestro conocimiento, recursos económicos para creación de todo este material, etcétera, etcétera, de la disponibilidad de la gente, del conocimiento que tiene, etcétera, pues ver lo que se puede hacer. Siempre acciones que sean, que se puedan, digamos, implementar y que duren en el tiempo, ¿vale? En la etapa 2, pues ya estamos más en tipo de contenido, de descripción de servicios, de las ventajas del servicio, de cómo se crea una filial o sucursal en España, ¿vale? Pues los aspectos técnicos, los errores a evitar, por dónde empezar. Todos estos son contenidos que vienen de la búsqueda online de las palabras claves. Un contenido bien posicionado era cuáles son los errores a evitar en el momento de abrir una filial, ¿vale? Pues esto nos indica de que este keyword que venía de un principal de creación de filial en España se posiciona bien. Si se posiciona bien, quiere decir que hay muchas búsquedas y que este contenido es de valor. Entonces voy a crear un buen contenido sobre los errores a evitar. Y si lo puedo hacer en diferentes canales, un documento, una infografía, que también sea una pequeña presentación de vídeo, un case study, etcétera, etcétera, basado en los errores, refuerzo mi posición sobre que yo sé que hay que evitar esos errores, te aconsejo. Y entonces ya genero esta confianza, que es el criterio de decisión irracional de nuestro buyer persona, ¿vale? Entonces tendremos también pues, canal, página web, ahí entramos también en newsletter o en emailing, libro blanco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues ya lo podréis ir viendo para cada una de esas etapas, que repito, pueden ser un poco diferentes en función de vuestro negocio, con objetivo un poquito diferente y contenidos y canales también a adaptar. Siempre hay que adaptarlo a vuestra realidad y a vuestro sector, ¿vale? Y al final, y para acabar, la parte de DAFO. Aquí no he puesto mucho, porque el DAFO seguramente habéis hecho en vuestra empresa, en vuestro departamento actual o anterior. Aquí, pues, escoger fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de vuestra empresa comparado con los otros. Después de este estudio, después de haber visto todo, el análisis de la página web, los competidores, el buyer persona, vuestros contenidos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor decís, pues a nivel de debilidad, pues lo que tenemos es desastroso. La página no se posiciona bien, los contenidos están mal, nadie entra en la página, etcétera, etcétera. O al revés, puede ser una fuerza de que tenemos mucho contenido ya creado y hay muchas visitas de un público objetivo a ese tipo de contenido. Y por lo tanto, podríamos trabajarla para mejorarlo todavía, aumentar la conversión, haciendo ese tipo de acción en la página web con CTAs claros, ¿no? Call to action, para que la gente llame o compre directamente. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos, como es pues, características de los productos como fuerza, precio como debilidad, oportunidad, mercado en fuerte crecimiento, pero muchos competidores por entrada. Bueno, fuerza y debilidad es de la empresa y las oportunidades y amenazas serán del mercado, ¿vale? Entonces, todo esto es la primera fase, ¿vale? Esta fase de análisis. Entonces ahí hemos
hemos cogido muchísima información sobre nosotros, sobre el cliente, sobre los competidores, sobre lo que hay que hacer, y en base a todo esto podremos establecer qué estrategia vamos a seguir y qué presupuesto tendríamos que invertir en ello, ¿vale? Esto lo miraremos mañana, igual que la fase 3, que es la de implementación, seguimiento y optimización, ¿vale? Entonces, quería pues dejar un poco de tiempo para vosotros para hacer preguntas o para aclarar algunos temas. Voy a mirar en el chat. Las creo que hemos ido respondiendo al momento. No sé si alguien tiene algo más que preguntar ahora o tiene o mañana, después de haber sentado un poco la información, seguro que salen más dudas. Sí, ahora, mañana, o si queréis también mirar una cosa en particular para mañana, me deja también el día de mañana por la mañana para profundizar un poquito, preparar algo que os puede ser útil de cara a la sesión de mañana. ¿No? Cristina ha preguntado si puede recordar la herramienta a utilizar aparte de Google Analytics. Hay una herramienta que se llama SEMrush. Otra herramienta que se llama Ubersuggest. Mira, pues mañana os voy a hacer una pequeña demo de esas herramientas, ¿vale? SEMrush, Ubersuggest y otra que se llama Answer the Public, que nos da las búsquedas que realizan la gente en base a una palabra clave, ¿vale? Y el Google Keyword Planner, ¿vale? Os enseñaré esas herramientas mañana con más detalle, ¿vale? Perfecto, Eric, muchas gracias. Vale, a ti. Muy bien, pues entonces mañana seguimos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues hablamos mañana. Que vaya bien. Merci, igual.